Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo ya la meseta número 14 de 1000 mesetas. Ya estamos a punto de terminar la serie y esta es la penúltima de todas. O sea que bueno, la meseta número 14 recibe el nombre de lo liso y lo estriado. Y bueno, nos encontramos con otra meseta más. También importante es que en verdad la gran parte de todas ellas, si habéis podido ver la serie, tienen cosas interesantes que decir. La verdad es que 1000 mesetas es un libro muy intenso, repleto de intensidades, podríamos decir. Y bueno, en el caso de esta meseta no es muy larga, lo que nos vamos a topar es con una dicotomía, ¿no?, que va a ser la del espacio liso y el espacio estriado, ¿no? Una reflexión que quería traer así de primeras es que realmente esta dicotomía entre lo liso y lo estriado, en el fondo, no deja de ser una correspondencia que vemos a lo largo de todo 1000 mesetas y que podríamos decir que está patente en el pensamiento de Deleuze con y sin Guattari, ¿no? En este caso vemos como hay una dicotomía que podríamos decir que insiste a lo largo de toda la obra, ¿no? De diferentes formas, de diferentes aplicaciones, con matices distintos, pero que podríamos decir que es constante. Y en este caso la podemos ver con lo liso, con el espacio liso y con el espacio estriado, pero también la podríamos ver con conceptos como el de desterritorialización y reterritorialización, o conceptos como lo estratificado y lo desestratificado, o conceptos también como podría ser el de segmentaridad, o bueno, ahora no se me ocurre ninguno más, pero yo a lo largo de la obra lo he estado pudiendo ver en diferentes ocasiones. Bueno, sí, el de máquina de guerra y el de aparato de Estado. Hay como, si vemos la obra de Deleuze y Guattari, digamos como que hay una insistencia o un soporte o rizoma y arborescencia, ¿no? Vemos que hay como una intención de fondo a la hora de, digamos, de crear el pensamiento de Deleuze y Guattari, digamos, un pensamiento nómada, un pensamiento que trate de huir, o más que de huir, porque yo creo que es peligroso hablar en términos de simplemente, o por lo menos yo en mi interpretación, y pienso que también cuando ellos hablan de que tampoco podemos hablar de líneas de fuga, que hay que mimar los estratos, yo creo que también es un aviso para que tampoco es todo jauja, ¿no? Es como vamos a descodificarnos en todo, es como, no, es inevitable, o sea, yo creo que si lees de esa forma posmoderna, podríamos decir, 1000 mesetas, yo creo que estás abocado a un relativismo absurdo, y no creo que Deleuze y Guattari fueran así, digamos, tan planos, porque al fin y al cabo, bueno, sin ir más lejos, Deleuze ha hecho muchas, o sea, recuerdo en ocasiones que él ha hablado de que no habla de ningún relativismo, sino de un perspectivismo. Pero bueno, yendo al grano, la cuestión es que hay como una intención, digamos, en cómo en la realidad hay constantemente un movimiento entre aquello que está codificado, aquello que está solidificado, aquello que ha hecho estrato, digamos, una conjunción de intensidades que a un nivel molecular, molar-molecular, otra dicotomía, digamos, cómo estas conjunciones han creado estructuras más complejas, y a su vez estas estructuras más complejas, hablando del plano del que estemos hablando, ya sea biológico, ya sea cultural o natural, ya sea político, ya sea social, etc. Digamos, vemos cómo se solidifican una serie de estructuras de una forma espontánea, y esas estructuras en cierto modo podemos decir que perviven en el devenir, y a su vez en esa pervivencia arraigan o de forma rígida mantienen una organización, ¿no?, sobre el devenir, ¿no? Es decir, si partimos de la base de que hay un espacio liso, un espacio de movimiento, un espacio de devenir, abierto, fluido, que no es jerárquico, que simplemente es, como podemos imaginarnos el plano de inmanencia. Claro, estos también, ellos pondrán de ejemplo el mar, pondrán de ejemplo también el desierto, ¿no?, como espacios lisos, ¿no? Espacios, digamos, que no tienen una estructuración al tipo, o una estratificación, digamos, como muy compleja, o más que compleja, no diría esa palabra, porque también en cierto modo tiene sus estratos, pero que por así decirlo no hay una codificación muy grande, no son espacios que han sido altamente codificados, con estructuras como muy complejas y muy robustas y enrevesadas, como podría ser una ciudad,
¿no? Porque el punto es que el espacio liso se opondría al espacio estriado, y el espacio estriado podría ser una ciudad, podría ser una obra musical compleja, ¿no? Porque también van a ponerlo en cuestiones estéticas. La arquitectura sería un espacio estriado, es decir, un espacio muy calculado con proporciones medibles, ¿no? Para poder, digamos, generarlo de una forma compleja, crear una estructura más rígida. Claro, y la cuestión es que el espacio estriado sí que está segmentado, está organizado, está planificado, es estatal, ¿no? El Estado podríamos decir que es como uno de los puntos más estriados que se nos pueden venir a la cabeza, porque en el fondo, si os he querido hablar al principio, digamos, de esto que se me venía a la cabeza sobre cómo es el pensamiento de Deleuze y Guattari en Mil mesetas y cómo tiene una función realmente constante, ¿no? Esa separación entre dicotomías de diferentes tipos, pero todas ellas en el fondo quieren tocar la misma tecla, ¿no? Esa tecla podríamos decir, en cierto modo, la contingencia. Yo diría que esa tecla lo que quiere tocar es un poco la contingencia de la realidad, o el hecho de que haya ciertas cuestiones que tampoco quiero decir que son construidas, porque también es que ya os digo, a mí en lo personal tampoco me gusta llevar el punto del constructivismo tampoco a un extremo y parece que se vea una lectura excesivamente constructivista o posmoderna, pero sí en cierto modo el hecho de que las cosas son construidas o que en cierto modo tienen una estructura que ha sido construida, no digo de una forma voluntaria, porque por ejemplo que unos átomos se mezclen de una forma o que yo que sé, que un árbol tenga una forma o que biológicamente un mamífero tenga una forma, eso no es algo que haya sido a voluntad, ¿no? Pero es más el hecho, ¿no?, de que ha habido una estructuración que se ha dado de forma espontánea, de una forma procesual. Y eso yo creo que es lo interesante, ¿no?, cuando hablamos en sentido de constructo, porque tampoco es como, bueno, ¿sabes? Porque la idea de esto es un constructo, pues vamos a modificarlo como si fuéramos diseñadores al pie de la letra, eso yo creo que ya es un debate aparte, ¿no? Porque habría que hablar hasta qué punto podemos descodificar y recodificar de la forma en la que deseamos una cosa. Porque desde luego que las cosas han sido codificadas y muchas veces esa codificación obedece a cuestiones que no siempre tienen por qué implicar una necesidad, ¿no? Porque parten de una contingencia más que nada. Pero sí que habría que ver, ¿vale? Pero ¿dónde codificamos? ¿O cómo podemos hacer la recodificación para que tenga... Porque siempre el punto es que, y esto también es importante salvarlo, que siempre va a tener que haber una reterritorialización, siempre va a haber que... sí va a haber que... Vamos a necesitar una nueva recodificación de otra forma. No podemos vivir como intensidades, no podemos vivir como multiplicidades. Aunque el imaginario de Deleuze y Guattari realmente esté atravesado por este pensamiento presubjetivo, por este intento, digamos, de salir de las estructuras, ¿no? No por nada se les ha llamado postestructuralistas, ¿no? Ese intento, digamos, de romper, digamos, las estructuras, pero tampoco para destruirlas, sino para, por así decirlo, tratar de pensar en ese afuera, ¿no? Entonces lo interesante es eso, lo interesante yo creo que está justamente en esa tensión, ser consciente de la tensión que hay entre lo liso y lo estriado, entre lo molar y lo molecular, ser consciente de que hay procesos de desterritorialización y reterritorialización, y a partir de ahí ya hablaremos de cómo se construye, cómo se modifica, cuáles son los límites que dependen de nosotros y cuáles son límites que a lo mejor es que no podemos descodificar todo lo que queramos. Pero el punto es señalar el punto en este capítulo concreto, esa variación, ¿no? Esa dicotomía entre el espacio liso y el espacio estriado, ¿no? Mientras encontramos, digamos, espacios, como pongo de ejemplo de nuevo la ciudad, que si vemos cada esquina, cada fachada, cada adoquín, cada parte donde pongamos la vista, vamos a encontrar que son espacios que han sido planificados al milímetro. Ha habido una serie de arquitectos, urbanistas, burócratas, albañiles, digamos, una serie, digamos, de personas han estado organizando ese espacio para que tenga unas funciones que sean muy claras, que sean como muy rígidas a que obedezcan una serie, digamos, de instrucciones, ¿no? De protocolos en los que
se emplea ese espacio, ¿no?, para realizar una serie de cosas y no otras cosas, ¿no? Entonces, el punto, la idea es un poco eso, ¿no?, con respecto al espacio, ¿no?, que diríamos que habría como unos espacios que estarían estriados, ¿no? No es algo necesariamente bueno o malo, tampoco vamos a entrar en una cuestión aquí moral, no nos interesa, sino más bien que en esa estratificación implica haber una organización, ¿no? Y igual que se ha organizado de una forma, se podría haber organizado de otra. Entonces, claro, y esto también lo dirán Deleuze y Guattari, ¿no? Digamos, todo espacio estriado no es como un polo opuesto en el cual están totalmente separados, ¿no? En lo estriado ahí está lo liso y en lo liso está lo estriado. Digamos, son espacios que conviven. O incluso podríamos decir que lo liso o lo estriado se construye sobre lo liso, y lo liso podríamos incluso decir que a veces alisa lo estriado, o lo alisa para luego volverse a estriar, ¿no? En cierto modo. Pues por ejemplo, un mar, ¿no?, que es un espacio puramente estriado, o sea, perdón, puramente liso, es decir, antes de que hubiera flotas navegando, sí habría pues una estratificación a nivel biológico de cómo es, digamos, no es un cuerpo sin órganos tampoco, pero sí que es cierto que no, el ser humano todavía no habría empezado a estratificar, a poner cosas, ¿no? Y en cierto modo el mar es un lugar bastante liso, ¿no? Antes, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos mares, ¿no? ¿Cómo se llamaban los...? Sí, estos mares en los que no hay ley. No recuerdo ahora la palabra, ¿no? Sí, eran puntos de... Tampoco estoy muy informado, ¿no? Pero puntos, digamos, del océano que no pertenecían a ningún estado, y por lo tanto si a ti te atacaban por ahí, pues nadie podía denunciarte tampoco, ¿no? O sea, si un pirata te coge en medio del mar en esa zona, ¿no? Pues entonces, como no pertenece a un estado, es decir, no está estratificado, no es territorio de nadie, ¿no? Ahí está el punto, no está territorializado, es un espacio liso, entonces aquí nadie te puede aplicar la ley, porque la ley no forma parte, digamos, del conjunto estado que, digamos, toda la Tierra, digamos, todo el planeta estaría, digamos, estratificado también, en tanto que pasa también por los diferentes estados que lo hacen suyo, ¿no? Lo hacen suyo, lo territorializan y aplican una serie de medidas, ya sean legales, aplican una serie de construcciones arquitectónicas para sacar petróleo en el mar, por ejemplo, o por ejemplo cartografiar un mapa, ¿no? Un mapa que cartografía una zona del mar, pues también sería como estratificar el propio mar, ¿no? Pero con eso como cualquier cosa, ¿no? Pero también puede haber un espacio liso o un espacio liso, por ejemplo, se me ocurre lo que podría ser una rave, ¿no? Una rave. Una rave una de las cosas tan interesantes, bueno, traje un vídeo aquí al canal sobre Mackenzie Work, sobre el vídeo, o sea, sobre el libro Raving, y realmente lo interesante de las fiestas rave, ¿no?, es que se hacen en lugares ilegales, ¿no? Normalmente un bosque o un lugar abandonado, y la propia gente de forma espontánea pone el equipo, y la gente también de forma espontánea acuden diferentes tipos de personas, es un lugar muy libre, es lo que se llama free party, ¿no? Tanto por ser gratis como por ser libre. Y claro, son ilegales, son fiestas ilegales en tanto que no hay ningún permiso, no hay ninguna legalidad para hacerlas, ¿no? Pero sin embargo podríamos decir que es un espacio liso porque, ya sea porque por ejemplo también hay una convivencia yo creo que de personas bastante marginales, ¿no? Hay personas de todo tipo, ¿no? Podríamos decir que se da cierta sincronía no sé, de diferentes personas que acuden allí. También hay un lugar donde también se consume bastantes estupefacientes, ¿no? Algo que también sería propio digamos, de algo bastante nómada, ¿no? Por el hecho más que nada de que implica una serie de decisiones que van más allá de la legalidad, pero que para el plano personal de cada uno no implicarían alguna inmoralidad, ¿no? Porque si alguien quiere drogarse y el Estado, que estratifica todo lo que considera que tiene que hacer, al fin y al cabo también en ese espacio es un lugar donde es normal y tampoco nadie lo ve extraño que se haga, ¿no? Pero bueno, el punto, ¿no?, de lo que estamos hablando es cómo realmente el espacio liso, el espacio estriado, conviven entre sí, implican una serie de elementos que están relacionados pero que a la vez se oponen, y cómo a la vez son un poco el contrapunto, o más bien como
como colofón a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo este es el penúltimo capítulo antes de la conclusión, cómo al fin y al cabo volvemos o retomamos la estructura general de la obra, ¿no? Tiene una implicación sobre esta interconexión entre lo nómada y lo sedentario, otra dicotomía, ¿no? Lo nómada y lo sedentario, o también la máquina de guerra y el aparato de Estado, ¿no? Al fin y al cabo, vemos que el movimiento de lo estatal, digamos, el aparato de Estado es un aparato de captura, como vimos en la anterior sesión. El aparato de Estado, digamos, que codifica. Al codificar implica que los flujos quedan capturados de una manera determinada, ya os digo, más allá de que esté bien o esté mal, pero quedan codificados, ¿no? En el momento que se estratifica, digamos, están tomando una serie de componentes, de multiplicidades, de segmentos, digamos, toda esa estratificación se territorializa de un modo en el cual los flujos son canalizados de una determinada manera para los intereses o las normas que implicaría que el Estado debe regular del modo que considera correcto, ¿no? Entonces, claro, el pensamiento, digamos, lo opuesto, el espacio liso, también implicaría la máquina de guerra, porque la máquina de guerra o el espacio liso entraría en contacto, ¿no? Justamente con esta cuestión de la resistencia, con la cuestión de la creatividad. La creatividad, la resistencia, sí, todo lo que vendría, digamos, a suponer en el fondo una línea de fuga. Una línea de fuga porque, en cierto modo, lo nómada, lo desterritorializante, lo descodificado, es como, por así decirlo, esto me recuerda a Nietzsche y la filosofía, la obra de Deleuze, ¿no? Lo de las fuerzas activas y las fuerzas reactivas. ¿Por qué? Porque en el fondo el devenir está de parte del movimiento nómada, del movimiento desterritorializante, está de parte de lo molecular. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, el cambio obliga a que las estructuras, por fuertes que sean, se tengan que modificar. Entonces, siempre va a haber resistencias al poder, siempre va a haber formas de contrarrestar ciertas estructuras que tienen una determinada forma. Entonces, el punto en cuestión es que el devenir forma parte del espacio liso y el devenir forma parte de lo desterritorializante. ¿Por qué? Porque una vez el territorio tiene una forma, acoge una serie de elementos, ¿no? Digamos, algo que ha sido territorializado está, por así decirlo, cada segundo que pasa bajo la prueba del devenir, bajo la prueba del cambio. Y el cambio afecta a todas las cosas. El cambio, digamos, pone a todo el mundo bajo el mismo reglamento, ¿no? El cambio se sufre para todas las personas, o sea, para todos los objetos, para todos los entes que existen, están bajo el cambio. Entonces eso implica que a un nivel molecular las cosas deban ser modificadas, se quiera o no se quiera, ¿no? Entonces, aunque haya aparatos que jerarquicen, como pueda ser el Estado, como haya, digamos, ciertas estructuras que, por así decirlo, tengan una forma determinada, con el paso del tiempo es inevitable que se modifiquen por el propio hecho de que la estructura que lo mantiene no es algo rígido en realidad, sino es algo que depende de lo molecular también. Por lo tanto, esos cambios moleculares poco a poco van rebosando, ¿no? Van modificando a un nivel elemental, a un nivel molecular, y poco a poco también van desterritorializando y van creando cosas nuevas, ¿no? Y, por así decirlo, desgastando o desestratificando las formas que anteriormente regulaban o acaparaban o que más bien codificaban la realidad de una determinada manera. Así que bueno, este es el penúltimo capítulo, y ya en el último ya nos despediremos de esta serie de 1000 mesetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.